El 26 de octubre algunos consideran una fecha clave para que el presidente de la Nación, Javier Milei, decida qué va a hacer con su gabinete nacional. Lo que sí ya se conoció en el día de hoy es la renuncia del canciller Berthein, quien dejará el cargo una vez finalizada la elección del próximo domingo. Hasta el momento es el único que está confirmado. No se sabe todavía quién va a reemplazarlo o quién podría asumir ese puesto, dado que es considerado por el presidente de la Nación y principalmente por su colaborador directo, Santiago Caputo, como uno de los puestos clave en el marco de las negociaciones con Estados Unidos. Y en este sentido, Berthein se va del gobierno porque no comparte para nada la posibilidad que Santiago Caputo, actualmente un asesor en las sombras, se convierta en el jefe de gabinete nacional. Pero si se va Caputo, ¿qué va a pasar con Guillermo Francos? A quien el presidente hace muy poco tiempo lo consideró, al igual que a Luis Caputo, en este caso a Francos, como el mejor jefe de gabinete de la historia argentina. Y evidentemente que esta frase pesa a la hora de evaluar su salida del gobierno. Pero no hay dudas que si Santiago Caputo sigue presionando para hacerse cargo de la jefatura de gabinete, Francos tendrá que tener otro destino. No están muy conformes con lo hecho por ahora con Catalán como principal ministro del Interior. Pero de todas maneras, la historia indica que ningún jefe de gabinete ha bajado a ocupar un cargo de ministro, salvo que sea una necesidad extrema en algunos casos, como puede ser economía. Pero en este sentido no hay, por lo menos, o no se vislumbra un cambio de estas características. Hasta el momento se podría decir que el presidente de la Nación tiene confirmado, en el marco de lo que es su gestión de gobierno y que considera como inamovibles dentro de la conducción de la Casa Rosada, a Sandra Petovelo como ministra de Capital Humano, Mario Lugones como ministro de Salud, un ministro que por ahora aparece o está muy ausente de las actividades de salud, es como que no está presente en los momentos delicados, importantes. Y el otro es Federico Sturzenegger, desde Regulación. ¿Por qué no figuran ni Luis Caputo ni Guillermo Francos? Uno considerado el mejor ministro de Economía de la historia argentina y el otro considerado el mejor ministro de jefe de gabinete. Extraño, raro, aunque sobre estos dos poco o nada se dice. Lo cierto es que, obligados por la circunstancia, habrá 3 lugares que probablemente van a quedar libres, y es casi un hecho, por una cuestión de que encabezan las listas en cada uno de sus distritos. Estamos hablando de Luis Petri, que tendría que asumir la banca de diputado nacional que va a obtener en la provincia de Mendoza, Patricia Bullrich como senadora de la ciudad de Buenos Aires y el ya definido Manuel Adorni, que va como legislador porteño. 3 lugares que hay que ocupar. El otro que se va seguro es Cunio Libarona, el actual ministro de Justicia de la Nación. Ya tiene prácticamente no solo un pie, sino los 2 pies afuera, y está esperando nada más a que lo pongan en la calle para que deje su cargo. Ahora, Milei está pensando en fusionar ministerios. Sería el ministro de Seguridad y Justicia el próximo que se haría cargo de esa doble función. ¿Qué va a pasar con Defensa? No hay nada escrito todavía, aunque hubo por allí un borrador dando vueltas hablando de la posibilidad de ser un ministerio de guerra y no de defensa, y que sea comandado por un militar. Pero en el marco de lo que es el acuerdo político entre Javier Milei y Mauricio Macri, que no ha aparecido demasiado en la campaña, en realidad prácticamente no tuvo participación, se habla de la posibilidad del retorno de algunos exfuncionarios macristas al gobierno de Javier Milei. Estamos hablando, por ejemplo, de Javier Iguacel, quien ocupó un cargo de Vialidad Nacional en su momento y luego como ministro de Energía, y de Fulvio Pompeo, quien fue secretario de Asuntos Estratégicos de Mauricio Macri. Ambos habrían sido propuestos por el expresidente para ocupar cargos en el ámbito de lo que es concretamente algún ministerio importante. El otro que suena es Guillermo Montenegro, actual intendente de Mar del Plata,
que tendría que dejar ese cargo para ocupar un lugar, un escaño dentro de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. No asumiría ese cargo y se vendría a la ciudad de Buenos Aires, a la Casa Rosada, para incorporarse al equipo de Milei como el nuevo ministro de Seguridad y Justicia de la Nación. Pero todo esto está todavía por verse, porque no hay nada, absolutamente nada confirmado, ya que Sebastián Amerio, que actualmente es el número 2 de Justicia, detrás de Cunio Libarona, también se anota en la carrera para llegar a alguno de los ministerios que van a quedar vacantes. En síntesis, el gobierno nacional se va a modificar. Sus nombres y apellidos van a ser otros a partir de la elección del próximo domingo. Pero en mucho depende el resultado. Si a Milei no le va bien en la mayoría de los distritos argentinos y esto se considera una derrota, habrá cambios en los ministerios y de manera directa, con un toque sobre aquellos que inclusive hasta han sido considerados intocables. Pero si le va bien y logra ganar en la mayoría de las provincias su elección, entonces allí habrá que ver cuáles son los retoques que hace, que no sería mucho, demasiado, salvo los que se van por una cuestión electiva y algún otro, como el caso de Cunio Libarona, que ya tiene prácticamente todos los boletos comprados para salir del gobierno. Esperaremos, pero por lo menos ese es el panorama que tiene actualmente el presidente rumbo a las elecciones del próximo domingo.